y quien lo analice te da una versión u otra. Estamos hablando de la decisión que tomó el Poder Ejecutivo Nacional de eliminar el fondo fiduciario de la Ley de Bosques. Y no confundir con el financiamiento de la propia ley, ¿no? Pero bueno, ¿qué significa esto? ¿Cómo impacta en territorio concreto aquí en la provincia de Misiones, donde hay gente que de alguna manera estaba aprovechando este fondo y sobre todo aquello que la Ley de Bosques dice en torno del cuidado del monte nativo? Así que vamos a saludar a alguien que nos va a dar una mano para entender un poco todo esto. Es ingeniero forestal, especialista en derecho ambiental, en gerenciamiento de proyectos de conservación y uso sostenible de la biodiversidad y docente de la Facultad de Ciencias Forestales del Dorado, Juan Pablo Cinto, que está en línea. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Alicia y Miguel, te saludamos aquí. Hola, buenas tardes. Alicia, Miguel, audiencia, un saludo. Bueno, cuando te enteraste de esta decisión, porque uno después fue como viendo la letra chica, ¿no?, de esta decisión, ¿qué te pasó, digamos, tomando nota además que el tema de Ley de Bosques ya viene siendo un tema complejo desde hace varios años? Sí, bueno, la primera reacción fue, una más, digamos, ¿no? Una más en el sentido de que esto no debe ser tomado como una cuestión puntual, sino dentro de una política mucho mayor que arranca, digamos, con el desmantelamiento de la institucionalidad ambiental a nivel nacional. Esto es la degradación del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible a un rango de subsecretaría dentro de una secretaría que a su vez depende de otro ministerio. Por supuesto que esta decisión, digamos, es absolutamente coherente con una línea, digamos, política que se ha venido marcando respecto al cuidado y manejo de los recursos naturales para que dentro de la concepción política parece no tener, digamos, una importancia, o depende de qué sector se trate, o bien no tiene importancia, o bien tiene una importancia menor, o bien constituye un obstáculo para la producción y para las inversiones. De hecho, el proyecto de régimen de incentivos para grandes inversiones, conocido como RIGI, en su letra en su letra chica, digamos, plantea de que todas las leyes que obstaculicen las inversiones no deben ser consideradas, digamos, ¿no? Entonces, resumiendo, esto no es más que un ladrillo dentro de una pared que tiene que ver con una cierta degradación política de lo que tiene que ver los recursos naturales en general. Esto se alinea con las posiciones internacionales respecto a agendas como la 2045, con las críticas que se ha hecho a la posición argentina, que ha sido planteada con anterioridad a este gobierno respecto al Acuerdo de París. Entonces, bueno, me parece que constituye un eslabón más dentro de una cadena de sucesos que van a tener como consecuencia, como impacto, a nivel de quienes, para quienes los bosques son un obstáculo, una especie de vía libre, de zona liberada, y para quienes quieren cuidarlos, digamos, la falta de herramientas y la falta de incentivos, precisamente que la Ley de Bosques representaba eso con todos sus luces y sus sombras, ¿no? Esto viene a agravar más la situación y de alguna manera dar una gran incertidumbre respecto a aquellos que dentro del marco de la Ley de Bosques han asumido un compromiso de cuidarlos, sea por vía de la conservación, por vía de la restauración o por vía de su aprovechamiento. Juan Pablo, y en una provincia como la nuestra, ¿quiénes podían acceder a estos fondos y cómo estaban compuestos? ¿Cómo se componían esos recursos? Bueno, todo propietario de bosques, incluso aquellos que no cuenten con una titularidad efectiva, como es el caso
en muchos casos de las comunidades de los pueblos originarios, podían acceder a la ley de bosques. Es decir, aquí no había una segmentación ni por tamaño, ni por posición socioeconómica o cultural, de modo que era un régimen accesible para todos, ¿sí? Los fondos están compuestos por lo como dice la ley, digamos, por un porcentaje de las retenciones sobre los productos agrícolas. Aquí tenemos el primer problema, que es que ese porcentaje, desde la sanción de la ley de bosques en el año 2007, nunca se llegó a completar. Así que ese es un primer problema. En los años siguientes, si bien los fondos nunca alcanzaron el monto que la ley estipulaba, de alguna manera se consideró de que esto iba a ser progresivo y que a medida que la ley fuese implementándose, estos fondos iban a ir incrementándose también. Así que lo que había, digamos, los fondos que habían en algún momento se los decidió incorporarlo en un fondo fiduciario. ¿Qué significa esto? Es un fondo administrado por, en este caso, el Banco el Banco Vice, que creó un fondo fiduciario que permitía separar, digamos, el fondos del presupuesto para que sean destinados exclusivamente al pago de los proyectos de la ley de bosque y los pagos que corresponden a cada una de las jurisdicciones, que es el 30%. Entonces, lo que se desarma, digamos, al eliminarse este fondo fiduciario es un instrumento financiero que aseguraba que lo poco que había llegue, ¿sí? Ahora, desarmado este fondo fiduciario o esta herramienta financiera, no hay ninguna garantía de que lo poco que llega, llegue en tiempo y forma. Si ustedes ven el decreto establece que los fondos pasan al Tesoro Nacional, que equivale a lo que nosotros acá en la provincia llamamos renta general, es decir, caja única, digamos, y que después algún funcionario político tendrá que pelear con el Ministerio de Economía para que le pasen los fondos, ¿no? Sí. Es lo que comúnmente hacen todos los ministerios, digamos, ¿no? La ventaja de que tenía el fondo fiduciario era que esa pelea, digamos, era una vez, digamos, o sea, se transferían los fondos directamente al fondo fiduciario y el fondo fiduciario se encargaba de repartirlo a las provincias, ¿sí? Ahora, eliminado este fondo, el funcionario nacional tendrá que gestionar ante el ministro de ministro de Economía, para que le habilite los fondos. Probablemente estas habilitaciones no sean de una sola vez, sino a través de varios pagos, y entra en la misma incertidumbre que de alguna manera ya había entrado la ley 25080, digamos, que corresponde a la de bosques implantados. Es decir, una vez hecha la inversión o una vez hechos los trabajos, algún día cobrará, digamos, ¿no? Si tiene suerte. Y como en este contexto, digamos, como decía, de inversiones que son alentadas, digamos, sin ninguna consideración ambiental, para ciertas regiones del país esto constituye un incentivo, digamos, ¿no? Y yo vengo siguiendo la situación de Chaco desde hace unos días y hay posiciones de todo tipo, desde desengancharse de la ley de bosques, que la provincia asuma la soberanía de sus recursos y todo esto, estas cosas, estos discursos que no hacen más que alentar, digamos, un vía libre, digamos. Claro, ¿no? uno piensa, una zona liberada. Claro, uno piensa, Juan Pablo, en el antecedente de Bolsonaro, por muchas razones, pero también en relación a esto, ¿no? El tratamiento que le dio Bolsonaro a toda la Amazonía y los números que quedaron después de que él se fue en cuanto, como dicen en Brasil, el desmatamiento.
O sea, la pérdida de bosque nativo en la Amazonía después de 4 años de Bolsonaro son históricos. Sí, y si uno revisa, digamos, los números con la ley de bosques, los números de desmontes con la ley de bosques en algunas zonas del país, particularmente en la región chaqueña, ya eran alarmantes. Ya eran alarmantes con la ley de bosques y con el fondo fiduciario. O sea, que se imaginan que sin estas herramientas, claro, ya directamente los niveles se pueden llegar a disparar a niveles casi amazónicos, digamos, a tasas tal amazónicas de desmonte. Chau, ordenamiento territorial de bosques, digamos. Claro, o sea, se cae, es como un Jenga, digamos, ¿no? El jueguito de las torres, uno le quita la pieza clave y se viene abajo todo el edificio, ¿no? Ahora, pensando en qué hay que hacer, obviamente esto es una postura política del gobierno nacional y requiere una postura política de los gobiernos provinciales. Y en este sentido me parece que la unión hace la fuerza y deberían, digamos, los ministros, los gobernadores, ya para empezar, porque esto debería ser el máximo interés político, los gobernadores coordinar algún tipo de iniciativa que retrotraiga o por lo menos estabilice una situación semejante a la que estaba antes de esta decisión. Acá hay varias herramientas, digamos, desde las gestiones que se pueden hacer ante el gobierno nacional, concretamente el jefe del sector, que es el secretario Scioli, o inclusive más arriba, el ministro Franco, hasta iniciativas legislativas, es decir, que este decreto sea, digamos, de alguna manera mejorado, o la situación sea mejorada por vía legislativa en la discusión del presupuesto 2025. Es decir, hay varias estrategias que los gobiernos provinciales pueden tomar, ¿no? Una es directamente con el Poder Ejecutivo y la otra con los legisladores por vía de la discusión del presupuesto nacional. Pero esta iniciativa se tiene que dar y este mensaje tiene que llegar a las autoridades gubernamentales para que estas acciones se desarrollen. Juan Pablo, ¿y cuál sería el interés del gobierno nacional de financiar esta ley de bosques? Yo no sé si hay un interés expreso. Lo que hay es una concepción del desarrollo, ¿sí? Una visión del desarrollo, dentro del cual todo lo que se oponga al desarrollo de la inversión es visto, digamos, debe ser removido. Esto es impuestos, estructuras, leyes. Digamos, esto podría ser considerado dentro de la hojarasca, digamos, ¿no? Claro. O sea, todo aquello que molesta a la inversión debe ser eliminado. Algunas con una eliminación explícita y otras es serruchándole el piso de muchas formas, digamos, por vía de la institucionalidad, degradando los organismos, por vía presupuestaria, eliminando financiamiento, reduciendo el financiamiento y destruyendo los instrumentos financieros que ese financiamiento asegura que lleguen a los beneficiarios. Entonces es como un gran tablero de ajedrez y bueno, mientras uno va a atender un problema, del otro lado ya te generaron otro problema mayor. Entonces por eso digo que tiene que haber una estrategia que esperemos que Misiones, al tener la presidencia del Consejo Federal de Medio Ambiente, que está a cargo del ministro de Ecología de Misiones, esto pueda de alguna manera ser tratado políticamente y que haya algún tipo de iniciativa y de respuesta. En este sentido, las posturas que ha tenido el ministro Recamán han sido siempre en pro de tratar de asegurar los recursos para la provincia de Misiones. Así que
creo que una iniciativa a nivel nordeste argentino, con Corrientes, con Chaco, con Formosa, podría ser valiosa, porque obviamente acá los actores se miden por su peso político. Su peso político es un peso electoral y tal ahí cual. Misiones no mueve mucho la aguja electoralmente, ¿no? Ni Formosa tampoco. Juan Pablo, bueno, la verdad es que nos quedamos con una desazón profunda. Seguramente vamos a volver a molestarte porque hay otros aspectos de todo esto que también queríamos charlar contigo. Así que te agradecemos muchísimo tu amabilidad. Bueno, a disposición. Les mando un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias. Juan Pablo Cinto charlando con nosotros, ingeniero forestal, hombre de muchísima experiencia en estos terrenos, es especialista en derecho ambiental, decíamos, además de ingeniero, es un especialista en derecho, con mucha experiencia en gerenciamiento de proyectos de conservación, es decir, conoce al dedillo el funcionamiento de la ley de protección de bosque nativo y también de especialista en uso sustentable de la biodiversidad. Por eso lo llamamos docente de la Facultad de Ciencias Forestales. 15:34. En el aire.